cada uno puede hacer un enfoque, pero tiene que estar en base a las preguntas del examen. Nada de invención, quiero letras claras, porque ¿sabéis qué? No podemos perder eso. Hay 1090 exámenes, tenemos 1045 exámenes, Sara, y 1045 yo. Por favor, pido claridad. Tenéis 2 horas para escribir, tiempo suficiente para escribir con letras hermosas y un trabajos hermosos. Así que dejaros de rollos y dejaros de pasaros apuntes, porque no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque simplemente 2 apuntes que son semejantes, vamos a tenerlo en cuenta. Es decir, queremos alumnos y alumnas, autores y autoras. Y se acabó. A ver qué pregunta me entró. Van a ser siempre las mismas preguntas. Por supuesto que espero lo mejor de vosotros y de vosotras. Sé que algunos o algunas escaparán, seguirán atados o atrapados a la pedagogía del confort, pero sé que una buena parte de vosotras y vosotras sois luchadoras por otro tipo de educación. Entonces, me estabais diciendo, por un lado teníamos el tema del manifiesto. ¿Cómo escribiríais vosotros un manifiesto ante este desastre educativo? Ante este desastre que nos plantean, es decir, todo lo que habían ganado las mujeres, y vienen los de la ultraderecha a derrumbar todo lo que se ganó en los últimos 20 años. No, a mí no me vengáis con tonterías, ¿eh? Así que la cosa es seria y somos estudiantes universitarios. Entonces, por supuesto, todas las preguntas van a ser iguales. Es decir, yo podría venir con engaño. No. Es decir, ¿cómo se acaba esta historia que os tiene mal y que lo único que os interesa es la pregunta? No, olvidaros que lo único que os interesa es la pregunta. Lo único que interesa es vuestra creatividad. ¿Cómo vais a responder a tal pregunta? ¿Vale? Entonces, tenemos que Giroux plantea un determinado panorama. Habéis visto, si vosotros hay como un tercer ojo, se une lo que trabajabais con la profesora Sara los miércoles y lo que trabajabais conmigo y con David los lunes, hay una cuestión que se construye en el conocimiento que es más de 1 más 1. No se logra de la clase 1 más la clase 2. Es decir, en vuestro interior, en vuestra mente, nuestro objetivo es que se lograra el objetivo 3. Es decir, de eso más esto no hay 1 más 1, es otro tipo de cosas. Sí, la capacidad de crítica es... Ya vamos a seguir mejorando. Es la primera vez que se hace esto en la Universidad Española, que todos los exámenes son iguales, pero que a su vez las respuestas son distintas. Y las respuestas va por parte de vosotros. Eso os lo grabáis. Si no os grabáis que las respuestas tienen que ser distintas, estáis realmente perdidas o perdidos. Aquí no importa el examen. Aquí lo que importa es la respuesta, vuestro conocimiento, cómo os avanzáis y cómo tomáis la delantera frente a que todos quieren la misma respuesta. Yo no quiero la misma respuesta, porque no soy clones. Solamente, por eso no tiene sentido poner diferentes exámenes. Estudiantes universitarias y universitarios buscan diferentes respuestas, diferentes soluciones, diferentes conflictos a estas cuestiones que se plantean. Entonces, tenemos que un punto central nos lo plantean la cuestión de Giroux, que nos pone en una situación, fijaros cómo todo puede empeorar. En estos momentos estamos en un momento de
de transición educativa, pero fijaros lo que significó el PP. Aquí no es hablar de política, es hablar de cómo se destruyó la educación pública, cómo se destruyó la salud pública y cómo recuperamos la educación pública. Dicen que no se oye. Si no se oye no podéis entender lo que digo. A ver. Aléjate el micro. ¿Cómo? ¿Cómo, Sara? Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, muy bien. Entonces, la cuestión no es el tema de las preguntas. Si vosotras y vosotros tenéis un universo de conocimientos, lo interesante es cómo vais a aproximaros a esos problemas que se os vais a plantear. Uno está dado, por supuesto, por el capitalismo cognitivo, toda esta cuestión que está alrededor del neoliberalismo. Si lo tomamos en cuenta con respecto al libro de la otra educación, el tema de la pedagogía crítica, fijaros que en general a los profesores o a las profesoras no les interesa que apliquéis la pedagogía crítica, si no la aplican con ellos mismos. Es decir, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Es decir, todo es educación descriptiva. Es decir, es como el hombre o la mujer del tiempo. Va a llover en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Oye, un poco de seriedad, por favor, por Mario Kaplun y su pedagogía de la comunicación. Él ofrece 3 grandes modelos, 3 grandes propuestas y podéis analizarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo es. Simplemente decir, dime cómo enseñas y te diré cómo eres. Si estás centrado en los contenidos, mira, quieres que te transmitan como un loro. Si quieres basado en los efectos, son generalmente todas las pruebas objetivas. Los que se interesan por los procesos suelen ser poner en duda un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué papel cumple la comunicación dentro de nuestra asignatura? ¿Cuáles son los puntos centrales alrededor de la comunicación? ¿Cómo a su vez está en una situación de crisis la educomunicación? Es el fin de una época y el inicio de otra época, pero ese fin de esa época que se pensaba maravillosa ya está llegando a su fin. Tiene otras características. Tenemos cuestiones que tienen que ver con la posverdad, tienen cuestiones que tienen que ver cómo se construye el conocimiento. Tenemos cuestiones que son claves para esta nueva educación, es decir, por un lado la otra educación con los nuevos contenidos. Fijaros que aún se sigue hablando de nuevas tecnologías o de TIC, sobre todo de TIC, una temática que Sara y yo abordábamos hace 20 años. Es como hablar de años luz. Aquí, así como en la universidad, hay 2 movimientos, uno que está atado a su vez al siglo XX, otros que estamos próximos a lo que va a venir en la tercera década. Es decir, ¿cuáles son esos elementos? Tenemos lo que decíamos antes, la cultura de la participación, la conectividad, tenemos la gamificación. ¿Qué más tenemos? ¿Qué mitos se han construido alrededor
alrededor de todo esto. Y fijaros, a su vez, cómo a su vez en el propio grupo de estudiantes hay como dos dinámicas semejantes a las dinámicas que existen entre docentes. Una dinámica de jóvenes progresistas con jóvenes que trabajan por otro o estudian para otro modelo de cosas, para otra cuestión, y otros que están acomodados al confort, a lo de siempre. Esa cuestión no es solamente de profesores, esa cuestión también está instalada en vosotras y en vosotros. Es importante saber que a veces dentro de los propios grupos hay oleadas extremadamente conservadoras de educación que están atadas al siglo XX o al siglo XIX sin que lo sepan. Entonces, los grandes temas, ya creo que los hemos indicado, son las grandes variables que tienen que ver con todo esto que hemos comentado. Se me queda algo, por favor, preguntarle. Sara, porque realmente se aumenta la adrenalina si tenemos exámenes diferentes. Es decir, tratamos de que vayáis con la mayor tranquilidad posible. Es decir, cada uno o cada una puede hacer un enfoque diferente de cada una de las preguntas. Entonces, la única, no es una variante, está desde el comienzo de la asignatura, es pensar por vosotras y por vosotros mismos. Es decir, olvidaros que lo que dice el libro, dad un salto, estáis en el piso, no sé, en la torre más grande del mundo, vais a saltar de esa torre, pero no vais a tener ningún accidente. Vais a ser vosotros, vais a ser vosotras, vais a ser autores. Así como lo fuisteis ese sábado que trabajamos de cara a construir una historia, ¿os acordáis? O sea, sobre todo me interesaba ver cómo podíais argumentar, a ver cómo salíais de ese atolladero. Y una cosa que sugiero sería interesante, que estuvierais en talleres de escritura, porque es imprescindible que escribáis bien, y algunos o algunas de vosotras no lo hace correctamente, no lo hace de manera elegante. Lo que pretendemos son dos cosas. Si tenéis apuntes entre vosotros, muy bien para estudiar en grupo, pero olvidaros de memorizar las preguntas, estáis perdidos. Vais por el camino equivocado en esta asignatura. El camino que propone toda la universidad es que hagáis tráfico de apuntes, que os lo paséis los apuntes. Fijaros una cosa horrorosa, de manera claro, lo que tú dices, Guerrero, el dinosaurio que no salen de su zona de confort. Es decir, aquí lo único que pretendemos es un solo examen, cuáles son los puntos claves. Es decir, qué tipo de pedagogía, qué tipo de educación crítica podemos poner en funcionamiento, qué podemos hacer en estos momentos donde el capitalismo cognitivo ocupa todo, donde todo es puro negocio, donde todo el mundo quiere hacer negocio con la educación. Es decir, excepto un grupo de bobos, de profesores, que donamos un libro para salvar refugiados, porque sabéis que el libro que hicimos entre todos nosotros, Ángel Barbas intervino también, hay otros tutores, profesores de toda España. Es decir, es un libro, pensar en la educación y en la comunicación de otra manera. Y no es para ganar dinero, sino para salvar vidas. Mientras que la mayoría lo que pretende es hacer pasta. Y yo no propongo el camino fácil.
tal vez la memoria sea una cosa interesante, pero no para esta época. Era a lo mejor para otra época. Es decir, lo que un buen lector de esos dos libros y del libro de Kaplun, un buen lector o una buena lectora tomando notas, y más que discutiendo entre grupos, es mucho más rico que el tráfico de apuntes. Yo sé que existe el tráfico de apuntes, sé toda la movida que hay y sé todos los lugares, es decir, pero no soy un chivato. Pero aquí no lo apliquéis porque vais perdidos. Tal. Bueno, un gran abrazo a todas y me ha puesto muy feliz ver a algunos amigos que no veía hace mucho tiempo conectados. Nos vemos.